Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Rebeca. Bueno, ¿tienen alguna consulta, jóvenes, antes de que comencemos la clase? Solo que están diciendo que hay unas personas que están todavía esperando, licenciado, que les dé ingreso. Díganme quiénes son, porque ya están todos adentro. Gracias, licenciado. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Creo que usted había dicho que la tarea se podía hacer a mano, ¿verdad? Sí, exacto. Ah, ya, gracias. Sí, exacto. La tarea se puede hacer a mano. Lo único es que lo que no pueden hacer es hacerla en el libro, tomarle foto y enviarla. No, si lo van a hacer a mano, deben usar una hoja tamaño carta, copiar las preguntas, o sea, las preguntas hacerlas a mano y también la respuesta. Sí, eso estoy haciendo yo con hojas en línea, no importa, Sí, ¿verdad? Pero copiado así todo. es. Ah, Así muy es, bien, gracias. exactamente. Está muy bien. Gracias, licenciado. Perdón. Solo termino de darle ingreso a los alumnos y comenzamos, porque están entra, que entra, que entra. Sí, exacto. Francisco está preguntando si pueden ser escaneadas. Y cuando ustedes las hacen a mano, tienen que escanearlas. Lo único que les voy a pedir es que todas las hojas sean en un solo documento PDF, por favor. Bueno, vamos a comenzar entonces. Para letra. Bueno, aquí tenemos ya la presentación. El tema de hoy es lógica, la lógica. Normalmente cuando hablamos de lógica, pensamos en que actuamos con lógica, ¿verdad? Es algo lógico, decimos.
Sin embargo, cuando hablamos en términos filosóficos de lógica, estamos hablando de una ciencia. Entonces, hoy nos vamos a referir a la ciencia de la lógica. ¿Qué es lógica? La lógica estudia la forma y estructura del pensamiento. Eso es, digamos, en síntesis, lo que hace esta ciencia, ¿verdad? Vean, Buenas noches, Lee. concretamente dice la forma y estructura del pensamiento. El término se deriva del griego logic o lógicos, que a su vez significa logos, razonamiento, razón, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de lógica, estamos hablando de razonamiento. La lógica es la ciencia encargada de estudiar el pensamiento a través de las formas mentales. No estamos hablando de algo concreto, algo que ustedes pueden ver, oír, tocar. No, estamos hablando de algo que se desarrolla dentro de nuestro pensamiento. Aristóteles fundó la lógica como un medio de conocimiento o propedéutica. Esto significa que la lógica nos ayuda a conocer. Está vinculada con el proceso cognitivo. El proceso cognitivo es el proceso de conocimiento. Según Kant, la lógica es una ciencia formal. ¿Por qué es una ciencia formal? Porque estudia las formas del pensamiento prescindiendo de todo contenido. Fíjense, esto es algo muy importante que ustedes deben tomar en cuenta para comprender qué es la lógica. A la lógica solo le interesa la forma del pensamiento, cómo está construido el pensamiento. No le interesa lo que está adentro, el contenido. Pensar y pensamiento. Fíjense que para que se desarrolle el pensar y el pensamiento, necesitamos estos 5 elementos. 1, el sujeto pensante. Si no hay sujeto pensante, pues sencillamente no hay pensamiento. 2, el pensamiento propiamente dicho, la acción de pensar. 3, un pensamiento determinado. Pensar es una acción. El pensamiento es algo ya determinado. Entonces, cuando pensamos, estamos produciendo un pensamiento. Y vamos, el sujeto es el que piensa y genera un pensamiento. El pensamiento trae dentro de sí un objeto. Por ejemplo, si ustedes piensan ahorita en algo para comer, inmediatamente se produce un objeto. Es probable que sea la comida que más les gusta o algo inmediato. Ese es el objeto, ¿verdad? 5, la expresión del pensamiento por medio del lenguaje. Es cuando ustedes manifiestan lo que pensaron. Por ejemplo, si hablamos de algo para comer, ustedes pueden decir pizza, hamburguesa, pepián, tortilla, pan. ¿Ven? De esa manera se produce todo el proceso y finalmente ustedes lo expresan. Existen 3 tipos de ciencias. Tenemos las ciencias empíricas,
o fácticas, las ciencias formales y las ciencias sociales. Vamos a ver qué es cada una de ellas. Los estamos planteando para que ustedes vean la diferencia que existe entre estas tres tipos de ciencias y dónde se ubica la lógica. Vamos con las ciencias empíricas o fácticas. El objeto de estudio de estas ciencias es la realidad sensible. ¿Se recuerdan que les dije a ustedes que la realidad sensible es aquella de la cual podemos tener acceso a través de nuestros 5 sentidos? La realidad sensible la percibimos a través del oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Entonces, cuando hablamos de que estas ciencias tienen por objeto de estudio la realidad sensible, es todo aquello que entra en contacto con nuestros sentidos. La geología estudia las rocas y las capas de la corteza terrestre. La zoología estudia los animales. La acústica, el comportamiento de las ondas sonoras. Todos estos son hechos que pueden verse, tocarse, o al menos observarse por algún medio sensorial. ¿Ven? Entonces, cuando hablamos de ciencias empíricas o fácticas, tenemos que ver en función de que son ciencias que están relacionados con todos los elementos a los cuales podemos tener acceso a través de nuestros 5 sentidos. Las ciencias formales. El objeto de estudio de esta ciencia es la abstracción. ¿Ven la diferencia? Estas ciencias no las podemos percibir a partir de los 5 sentidos, sino que existen en nuestro cerebro. No estudia la realidad sensible. Su fuente es el razonamiento. Eso quiere decir que todo el desarrollo se ubica en el cerebro y busca la verificación de las premisas para afirmación o ideas. ¿Ven la diferencia entre la ciencia formal y la ciencia fáctica? La ciencia fáctica está relacionada con nuestros 5 sentidos. Las ciencias formales se desarrollan dentro de nuestro cerebro, porque ahí es donde razonamos. ¿Cuáles son las ciencias formales? Pues la aritmética, la geometría, la lógica. La aritmética son operaciones mentales. No confundamos la aritmética con la simbología de los números, por ejemplo. Los números son una representación de ese pensamiento que tenemos, pero la aritmética o matemática son procesos mentales que desarrollamos, igual que la geometría. No confundamos las formas que pueden tener los objetos, las cosas, ¿verdad? Porque ustedes dicen, mi teléfono celular es rectangular. Sí, pero ese es un objeto. Cuando hablamos de geometría, estamos hablando de operaciones mentales. Igual que la lógica. Cuando hablamos de lógica, estamos hablando de razonamiento. Que estudian las propiedades de los números. Fíjense, aquí estamos hablando de propiedades de los números. Las características de las formas, eso se refiere a la geometría, y las relaciones entre proposiciones o su estructura, esa es la lógica. Por último, tenemos las ciencias sociales. Las ciencias sociales estudian los procesos sociales y culturales
producto de la actividad del ser humano. ¿Ven la diferencia? No tiene nada que ver con las anteriores. Porque las primeras, recuerdan ustedes, son las fácticas, las que están relacionadas con nuestros 5 sentidos. Las ciencias formales se desarrollan en el cerebro, porque están desarrolladas con base en razonamientos. Las ciencias sociales son procesos sociales y culturales que desarrolla el ser humano, tanto en lo individual como en su relación con la sociedad. El objetivo de estas ciencias es interpretar, comprender y explicar los fenómenos sociales y las manifestaciones del ser humano como sujeto social. ¿Ven? No estamos hablando como sujeto físico, sino como sujeto social. Cuando hablamos de sujeto social, estamos hablando de una persona inmersa dentro de un contexto social, dentro de una sociedad, dentro de una escuela, dentro de una universidad, dentro de una familia, dentro de un grupo, dentro de una organización. Entre las ciencias sociales tenemos la antropología, la sociología, las ciencias de la comunicación, la ciencia política, la economía, la psicología, la historia. Aquí tenemos la clasificación de las ciencias. Vean, tenemos los 3 tipos. Las ciencias formales, ahí está la lógica, la matemática y la estadística. Las ciencias fácticas, tenemos las ciencias naturales, ¿verdad? Ciencias físicas, ciencias biológicas, ciencias de la tierra. Esas son las ciencias fácticas. Y dentro de las mismas ciencias prácticas tenemos las ciencias sociales, que son la sociología, la psicología, la antropología, la economía, entre otros. Ahora, centrémonos en la lógica. La lógica clásica o aristotélica es la disciplina que permite estudiar las leyes y formas del pensamiento. Es lo que habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? La lógica estudia las leyes, digamos, cómo se norma el pensamiento y cómo se desarrollan esas formas. Es el estudio de los métodos y principios para distinguir el razonamiento bueno, razonamiento correcto, del razonamiento malo o incorrecto. La lógica desarrolla normas para la investigación científica. Entonces, eso quiere decir, la lógica desarrolla normas para la investigación científica. Eso quiere decir que cuando hacemos una investigación científica, nos guiamos por esas normas que ha desarrollado la ciencia de la lógica. El cerebro humano capta la realidad a partir de la información que le ofrecen los sentidos. Fíjense esta cuestión de importancia, ¿verdad? El cerebro humano capta la realidad a partir de la información que le ofrecen los sentidos. O sea, el pensamiento se desarrolla en el cerebro, pero hay una interrelación con el resto del cuerpo. Porque la información que llega al cerebro, ¿cómo la conseguimos? La conseguimos a partir de la percepción sensorial, que logramos a partir del oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. A partir de los 5 sentidos es como tenemos acceso a la realidad concreta.
Le llamamos realidad concreta porque la podemos oír, la podemos ver, la podemos oler, la podemos degustar y la podemos tocar. ¿Ven? Esa es la realidad concreta. Los pensamientos no. Las ideas no las podemos ni ver, ni oír, ni olfatear, ni gustar, ni tocar. Es otra condición. Por eso se ubican dentro del contexto del pensamiento. ¿Cómo se produce el conocimiento? Bueno, el conocimiento se produce a través del proceso que desarrollamos en el cerebro, la información que captamos. La información captada está, ¿verdad? El cerebro procesa la información captada por los sentidos. 2. La ubica en el contexto de sus conocimientos previos. ¿Qué significa eso? Eso significa que después de que ustedes captan la información a través de los sentidos, esa información llega al cerebro y ustedes la van a reconocer en función de conocimientos previos. Y después se extraen conclusiones para incrementar los saberes. Veamos un ejemplo. Yo aquí en la mano tengo un lapicero. Entonces, mi cerebro capta esa información. ¿Y cómo la capta? Pues a través de la vista, porque yo estoy viendo el lapicero. Cuando llega la información al cerebro, digo es lapicero porque se parece a un lapicero que conocí hace años. Por supuesto, esto yo lo estoy desarrollando así verbalmente, ¿verdad? Pero eso es una cuestión automática que ocurre en el cerebro. Porque yo veo el lapicero y obviamente mi cerebro lo reconoce porque tengo conocimientos previos de cómo es un lapicero. Y entonces veo que este lapicero es diferente a los que he conocido anteriormente. Entonces extraigo conclusiones y digo, este lapicero es de color plateado. Tiene algunas partes de color negro que son plásticas. Y me gusta, no me gusta. Pinta bien, no pinta bien. Pesa, no pesa. Entonces, esas son las conclusiones que yo estoy extrayendo del conocimiento que obtuve a partir de la vista. ¿Ven? Este es el proceso que se desarrolla. Aquí tienen ustedes en forma gráfica cómo se alimenta el cerebro a partir de las percepciones, ¿verdad? Ya habíamos visto del oído, la vista. Ahí tenemos el oído, la vista, la nariz, el olfato, ¿verdad? La lengua, el gusto, y el dedo, el tacto. De esa manera es como nosotros percibimos la realidad. Existe la percepción, ¿verdad? La percepción es el proceso de escuchar, interpretar, comprender los sonidos en nuestro cerebro, en este proceso. Y para ello interviene el aspecto fisiológico, cuando capta el sonido, y psicológico, cuando interpreta el sonido. ¿Verdad? Fisiológico, porque el sonido lo captamos, lo oímos. Y psicológico, porque esa canción me trae recuerdos tristes. Esa canción es muy alegre, me gusta para bailar. Esa canción es muy fea, no me gusta. Esa canción la escuché en mi infancia. ¿Ven? Esos son los elementos
psicológicos que están relacionados con el acto de la percepción. Aquí solo estamos manejando el sonido, pero eso tiene que ver también con el oído, con el olfato, con el gusto, la vista y el tacto, ¿verdad? Y cuando tenemos la percepción, puede darse de dos maneras. La percepción selectiva. La percepción inselectiva es porque podemos estar en medio de donde hay muchos sonidos o muchos estímulos, pueden ser de audio, de vista, tacto, pero captamos solo aquello que nos interesa. Ahí tienen ustedes en el lado izquierdo, por ejemplo, una playa. Y dentro del mar de sonidos, ustedes distinguen la voz de su hermano, de su esposa, del marido. Hay algo que los hace distinguir, eso se llama percepción selectiva. Y también puede existir la percepción subliminal. Es aquella que se produce por debajo de la conciencia. No se detecta el estímulo recibido, pero provoca modificaciones en las reacciones. Esto está más relacionado, por ejemplo, con la publicidad. Por eso ustedes ven ahí la imagen de un anuncio, porque la publicidad apela mucho al aspecto de la percepción subliminal. Ustedes ven que están anunciando una comida o están anunciando un perfume e inmediatamente eso se va al cerebro, pero no de inmediato, sino que eso entra en unos niveles por debajo de la conciencia y queda ahí. Cuando van al supermercado, cuando van a un centro comercial, en ese momento se les aparece aquello que ustedes vieron en el anuncio. Eso es lo que se llama percepción subliminal. No existe una percepción humana pura. Cuando una persona ve un objeto, su mente ya está cargada con los conocimientos previos. Eso es por lo que se dice que no es una percepción humana pura, sino que las percepciones las vamos a captar a partir de experiencias previas que hemos tenido. ¿Verdad? Entonces, eso es la percepción cuando decimos que tiene conocimientos previos. ¿Verdad? Ese conocimiento tiene como fuente primaria y última las percepciones sensoriales. Recuérdense que dijimos las percepciones sensoriales son aquellas que captamos a través de nuestros 5 sentidos. La lógica formal es una actividad humana que se ubica en el segundo momento del pensamiento, en el abstracto. Veamos, existe un primer momento cuando lo que les había dicho a ustedes del lapicero, ¿verdad? El lapicero, ustedes lo ven. Esa es una percepción de la realidad concreta. Pero cuando la información del lapicero llega al cerebro, ahí estamos ya en una perspectiva abstracta. La lógica, entonces, trabaja solo con esas abstracciones. En la lógica dialéctica hay 3 momentos del proceso del pensamiento. Estamos, para que comprendan, ¿verdad? Estamos hablando de la lógica. La lógica es la que está relacionada con la forma en que conocemos la estructura del pensamiento. La lógica dialéctica ya es una lógica desarrollada, en la cual está vinculada
con las leyes que rigen el pensamiento y la realidad en general. Entonces, cuando la lógica dialéctica se plantea, tiene tres momentos del pensamiento que se desarrolla a través de concreto, abstracto, concreto. Vamos a ver qué significa esto. Concreto 1. Circunstancia específica del individuo. Ahí tenemos el ejemplo. Estoy atorado en el tránsito. Es algo común en la actualidad. Abstracto. Reflexión acerca de las circunstancias y posibles soluciones. Entonces, si voy en una camioneta, voy a llegar tarde. ¿Me bajo? ¿Me voy caminando? ¿O me espero? O me bajo y me voy a la siguiente cuadra, de repente ahí está más fluido el tránsito. ¿Ven? Esa es la abstracción, la reflexión. Concreto 2. Acción para resolver. En la próxima esquina buscaré otra vía. Ya después de la reflexión ya hay una acción. Veamos otro ejemplo. Ejemplo concreto 1. Circunstancia específica del individuo. Ve en el estante un shampoo. Ahí tiene un contacto directo con el objeto, a través de la vista, a través del tacto. Es una situación concreta. Pero a la par ve otras marcas de shampoo. Entonces, ¿cuál compro? Compro la de color azul, la de color rojo, la de que tiene muchos colores, o mejor me guío por los precios, o por la cantidad que tiene. Yo necesito un shampoo contra la caspa. Entonces voy a buscar otro. Ven, ese es el momento de reflexión. El abstracto. El concreto 2 es cuando ejecutan la acción. Entonces me llevo el que combate la caspa. ¿Ven? Eso es el desarrollo del pensamiento. Concreto, abstracto, concreto. Si tienen alguna duda, jóvenes, pueden preguntar, pueden usar el micrófono y con gusto vemos. Estoy viendo si hay alguien pidiendo un ingreso y no hay nadie. Concreto 1, tenemos otro ejemplo. Un médico atiende a un paciente y observa que tiene síntomas como fiebre, dolor de cabeza, cansancio, tos seca. Abstracto. El médico reflexiona. Si los pacientes con coronavirus presentan fiebre, dolor de cabeza, cansancio y tos seca, entonces esta persona tiene coronavirus. ¿Ven qué es lo que hizo el médico? Lo relacionó con un pensamiento, con un conocimiento previo que tenía. El conocimiento de cuáles son los síntomas del coronavirus. Y lo relacionó con esta persona que tiene parecido. Entonces, tiene coronavirus. Concreto 2. Gracias a la operación mental que realizó el médico, determinó la enfermedad que padecía el paciente y pudo aplicarle los medicamentos pertinentes. Entonces, ahí tenemos los tres pasos del pensamiento. Concreto, abstracto, concreto. Bueno, ¿todo bien hasta ahí, jóvenes? ¿Hay alguna duda? Todo claro, licenciado. Gracias. Bueno, vamos entonces con la inferencia. ¿Qué es la inferencia? A ver, jóvenes, díganme, ¿qué es la inferencia? La deducción, ¿no? La deducción, ¿qué es la deducción? Es la conclusión a la que se llega, ¿no? Es la conclusión que se llega, no necesariamente. Vamos a ver, ¿qué es la inferencia, jóvenes? Puede ser una probabilidad también. Pero me tiene que decir exactamente qué es la inferencia.
No exactamente, sino una idea, pues, ¿verdad? De que la Suponer algo diferencia. que pueda pasar. Suponer algo que puede pasar. Bueno, Deducir vean, algo. ¿qué es deducir? Buenas noches. Creer. Inferir es Buenas noches. cuando de dos primicias se llega a una tercera. Sí, exacto, pero la compañera me dijo, es la deducción. ¿Qué es la deducción? Es lo primero que tenemos como conocimiento. Buenas ¿Qué noches, es lo Listo. primero? Buenas noches. Previos para poder llegar a un conocimiento concreto. Ya, Es lo que usted mencionaba sobre el médico. No sé si estoy correcto. ya, vamos a ver. Lo que pasa es que me lo están diciendo como fórmula que han leído en el libro, pero no lo han asimilado ustedes. Yo lo que quiero es que me lo digan con sus propias palabras. Licenciado. Sí, ¿qué es para ustedes la inferencia, pero con sus propias palabras? Es poder Es tener como tener la conocimiento. idea de algo, doctor. Exactamente. El objeto de estudio de la lógica es la inferencia, proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de premisas, afirmaciones o ideas. Una inferencia es una acción de deducir. ¿Qué es deducir? Es razonar, jóvenes. Es cuando razonamos. ¿Qué es razonar? Cuando pensamos. ¿Qué es pensar? Cuando después de captar algo de la realidad, lo llevamos al cerebro en forma abstracta y a partir de ahí sacamos conclusiones, ¿verdad? ¿Qué es una deducción? Inferencia. Acción de extraer un juicio a partir de hechos, proposiciones o principios, sean generales o particulares. Es una forma de razonamiento que consiste en partir de un principio general, conocido, para llegar a un principio particular, ¿verdad? Por eso les decía, inferencia es un razonamiento. Entonces, como estamos dentro del trabajo de la lógica, recuérdense que de cada palabra tenemos que extraer información. ¿Qué es la diferencia? Bueno, es una deducción. ¿Qué es la deducción? La deducción es un razonamiento. ¿Qué es un razonamiento? ¿Ven? Estamos usando la filosofía, porque a partir de la filosofía, con las preguntas básicas, es como llegamos a conocer algo. Repito, ¿qué es la diferencia? Es una deducción. ¿Qué es una deducción? Es un razonamiento. ¿Qué es un razonamiento? Es un pensamiento. ¿Qué es un pensamiento? Es cuando yo tomo de la realidad algo, lo llevo al cerebro, y el cerebro lo abstraigo. Y después de eso ya sale algo concreto, ¿verdad? Entonces, la deducción es una forma de razonamiento que consiste en partir de un principio general conocido para llegar a un principio particular desconocido. Existen dos formas de razonamiento. Uno es el deductivo y otro es el inductivo. El deductivo, como bien dice acá, es cuando partimos de algo general para llegar a algo concreto. Un ejemplo. Partimos de lo general, la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ustedes ven que son miles de estudiantes y cientos de catedráticos. Y entonces dicen algo concreto, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ah, esa es una unidad académica de toda la universidad. Pero cuando dicen Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, está conformada por cientos de catedráticos y miles de alumnos. Ah, entonces los estudiantes de primer ingreso. Ah, ya ven, ya es más reducido.
De lo general pasamos a algo particular. Pero cuando decimos estudiantes de primer ingreso, son miles. Ustedes son miles. Entonces, digamos, los estudiantes de primer ingreso que están en la escuela de vacaciones. ¿Ven? De lo general, llegamos a algo específico. Escuela de vacaciones, pero en la escuela de vacaciones hay miles. Entonces, de la escuela de vacaciones, que es general, vamos a algo más específico. Los estudiantes que están en el curso filosofía, ¿ven? Está más específico. Los estudiantes que están en la escuela de vacaciones, que están estudiando filosofía, eso también puede ser algo general. Entonces, los estudiantes de la facultad, que están estudiando en la escuela de vacaciones filosofía, pero que son menores de 25 años, ¿ven? Es un grupo más reducido. Eso es una deducción. Ahora, la inducción es al revés. Es cuando partimos de lo particular a lo general. Decimos, los estudiantes de filosofía de la escuela de vacaciones, y ahí vamos a partir hacia los estudiantes de la facultad de Derecho. Es más general, pero lo quiero hacer más grande. Entonces, de los estudiantes de la facultad de Derecho, voy a llegar a los estudiantes de la Universidad de San Carlos. Lo quiero hacer más grande. Los estudiantes de la facultad, los estudiantes de la Universidad de San Carlos, a todos los estudiantes de Guatemala. ¿Ven? Esos son los procesos de razonamiento. Uno es deductivo y otro es inductivo. Cuando una inferencia es aceptable, lo es por su estructura lógica y no por el contenido específico del argumento o el lenguaje utilizado. Vamos a repetirlo. Cuando una inferencia es aceptable, o sea, recuérdense, ¿qué es una diferencia? Un razonamiento. Ese razonamiento es aceptable por su estructura, por la parte exterior, ¿verdad? No por el contenido. Por esta razón, la lógica se considera una ciencia formal, como la matemática. No es una ciencia empírica. Porque ese razonamiento ustedes no lo pueden ver, oír, oler, degustar o tocar, porque es una idea. ¿Pueden ustedes tocar una idea? No. ¿Pueden escuchar una idea? No. Entonces, la lógica trabaja con las ideas, trabaja con razonamientos. Cohen y Cohen. Estos son dos autores, dos teóricos que han trabajado la lógica. Nos dicen que la lógica ayuda a desarrollar habilidades para expresar ideas de manera clara y concisa. ¿Por qué creen ustedes que están estudiando lógica si ustedes quieren ser abogados y notarios? ¿Por qué la lógica? Si ustedes la trabajan correctamente, no solo para ganar el curso, sino la asumen como parte de su vida diaria, les va a permitir, cuando sean profesionales de derecho, poder expresar ideas de manera clara y concisa. ¿Comprenden? Búsquenle siempre la razón lógica a por qué están estudiando X o Y curso. Ayudan a elaborar argumentos en forma rigurosa y de analizarlos críticamente. Para eso sirve la lógica, ¿verdad? La lógica ofrece las bases para crear un pensamiento coherente. ¿Qué es un pensamiento coherente? Un pensamiento que sigue todo un desarrollo y no tiene sobresaltos, sino que todo lo ha hecho en función de consecuencias, de análisis.
No todo razonamiento puede ser lógico. Por ejemplo, ahí tenemos uno. Caminé mucho y estoy cansado. Pues es lógico, ¿verdad? Caminó mucho y está cansado. Pero el problema es que caminé mucho y estoy cansado. ¿Les da información a ustedes o no? No tiene información porque no sabemos cuánto caminó. Si caminó 3 kilómetros, 4 kilómetros, 5 kilómetros, caminó a mediodía, caminó 1 hora. ¿Dónde caminó? ¿En una montaña? ¿En una carretera? ¿En su casa? ¿Ven? ¿Cuánto está cansado? Tampoco lo sabemos. Este es un razonamiento obtenido por la vida empírica y el sentido común. ¿Ven? Por lo tanto, no es parte de la lógica que nos va a servir a nosotros. La lógica formal está estructurada sobre la coherencia de los datos obtenidos. ¿Ven? Datos obtenidos. No solo una simple expresión. Caminé mucho y estoy cansado. ¿Qué dato nos da? Ninguno. Para hacer lógica, una conclusión debe estar basada estrictamente en la información que ofrece dentro del razonamiento mismo. ¿Cuál de estos razonamientos es correcto? Por favor, vean, jóvenes, y díganme cuál de esos dos razonamientos es un razonamiento correcto. Segundo. Segundo, licenciado. El segundo. ¿Por qué? Porque si el perro es un animal mamífero. Porque parte de una idea general para concluir que Boris es un perro, por ende un mamífero. Así es un razonamiento deductivo, ¿verdad? Pero aparte de eso... ¿Se va de lo general a lo particular, licenciado? Exactamente, ¿verdad? Va de lo general a lo particular y además tiene información. Porque el primero, estudié el curso toda la semana. Ah, ok. Por lógica voy a ganar el examen. Pero, ¿será que si estudió el curso toda la semana va a ganar el examen? No necesariamente, porque ¿qué sucede si vienen preguntas con información de temas que no estudió? Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en el segundo, todos los perros son mamíferos. Eso es una verdad irrefutable. Boris es un perro, pero es una cuestión subjetiva. Pero Boris se llama el perro. Eso sí es concreto. Entonces, Boris es un mamífero. ¿Por qué Boris es un mamífero? Porque es un perro. Y en la parte superior dice que los perros son mamíferos. Ven, ahí sí tenemos información. Vean estas tres informaciones, jóvenes, y díganme, ¿son lógicas o no son lógicas? ¿O cuál de esas es lógica y cuál no? Parece que se quedaron sin bolos, compañeros. La primera sí es lógica. Ya. ¿Y las segundas? ¿La segunda y la tercera? La segunda, no, bueno, a mi punto de vista, no es lógica porque desde primera instancia dice que ningún pez es mamífero, pero bueno, no sabemos eso. Y ahí la ballenas sí. La información que está poniendo en el segundo del pez no es verídica,
pero sí se entendería lógica. ¿La ballena es un pez o no es un pez? Ah, no, perdón, no tiene lógica. Yo considero que la número 3 es la lógica porque da información y llega a una conclusión. Ya. Y las otras no. No necesariamente. O sea, sí llega a una conclusión, pero no todo es cierto. Pero yo creo que es verídica porque las ballenas en sí no son peces. Ya. Vamos a ver. Para Fíjense mí que, la naranja y la verde son las lógicas, licenciado. ya. Y las tres Fíjense son. que estas deducciones, las tres son lógicas, son correctas. Primero, porque dice, vean el primero, todos los músicos son artistas. Todos los flautistas son músicos, ¿verdad? Es lógico entonces. Por lo tanto, todos los flautistas son artistas. Las ranas son anfibios. Todos los anfibios son vertebrados. Por lo tanto, las ranas son vertebradas. Está relacionada con todo. Ningún pez es mamífero. Eso sí es cierto. Porque son ovíparos, ¿verdad? Nacen de huevos. Las ballenas son mamíferos. Las ballenas no nacen de huevos, sino que los bebés salen a través del parto. Las ballenas no son peces. ¿Es lógico o no? Porque si las ballenas no nacen de huevos, no son peces. Es más, ustedes deben saber que las ballenas, si no salen a respirar aire, se ahogan, porque no tienen branquias. Es cuestión de que ustedes lean, jóvenes. No es nada más que estén tratando de adivinar. Es una cuestión de ciencias naturales. ¿También lactan a sus bebés? Ajá, así es, por eso son mamíferos. ¿Verdad? Entonces, ese es un razonamiento lógico también. Los tres son razonamientos lógicos. La lógica formal nos propone razonamientos de este tipo. Todos los hombres son mortales. Todos los griegos son hombres. Porque no está hablando de mujeres, ¿verdad? Sino de hombres. Luego, todos los griegos son mortales. Esta forma de razonamiento se llama silogismo. Pero peligrosamente puede hacerse un razonamiento falso o capcioso que se presenta a hacer pasar por verdadero. Veamos el siguiente. El perro tiene 4 patas y camina. El caballo tiene 4 patas y camina. Luego la mesa tiene 4 patas y camina. Ese no es lógico, ¿verdad? O bien, tomé vino con soda y me hizo mal. Tomé whisky con soda y me hizo mal. Luego, la soda me hace mal. ¿Es lógico? No, no es lógico. A estos razonamientos engañosos se les llama sofismas. ¿Cuál es la diferencia? La lógica. Porque no es lógico que una mesa, porque tiene 4 patas, camine. Eso no es lógico. O la soda, usted sabe que no es dañina. Pero si la mezcla con los otros componentes, vino o whisky, sí puede causar problemas. Entonces, esa relación de términos está a la inversa. La lógica toma el enunciado como un todo. No lo analiza internamente como sujeto y predicado. No le interesa demostrar que una afirmación sea cierta o falsa. Le interesa el aspecto formal del pensamiento. Verifica que el proceso del pensamiento sea correcto o lógico. Vamos a ver. Veamos estos. Hemos visto que tienen lógica, ¿verdad? Los 3 razonamientos.
Pero para la lógica no le importa que la información sea correcta. Lo que le importa es que la estructura sobre la cual están montados estos razonamientos sea coherente. Sea coherente la estructura, no el contenido. ¿Ven? En ese proceso, la lógica se ubica en el momento de la abstracción. A través de la reflexión y el análisis de datos. No le interesa si el dato del embotellamiento es verídico o no. No le interesa si el griego es mortal o no. No le interesa si la ballena es mamífero o no. Su objetivo es el que el pensamiento haya fluido, que sea coherente y lógico. Repito, no le interesa el contenido. Le interesa cómo está desarrollada la estructura del pensamiento. ¿Para qué sirve la lógica en derecho? Es lo que les había dicho, ¿verdad? El razonamiento incorrecto de un abogado puede llevar a la condena a su cliente. La pérdida de un caso que pudo haber ganado fácilmente puede causar desprestigio profesional. ¿Por qué? Porque no lo desarrolló con lógica. Entonces, lo que estamos viendo en la actualidad es un proceso que les va a permitir a ustedes, como sean profesionales, trabajar con lógica. Bueno, jóvenes, ¿alguna duda? Tienen la palabra. No, licenciado. Bueno, entonces les agradezco mucho la atención a la presente y nos estamos viendo mañana. Recuerden que dentro de 8 días vamos a tener el primer examen parcial. No el primero, sino el único examen parcial, ¿verdad? Es el día lunes 14 de junio. ¿Hasta dónde vamos a ver en ese examen? Hasta el contenido que lleguemos el sábado 12. Ok, Lick, muchas gracias. Feliz Muchas noche. gracias, licenciado. Feliz Bueno, noche, licenciado. Gracias. Feliz noche, licenciado. Bueno, Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche a todos. Gracias, Feliz noche. licenciado. Feliz noche, compañeros. Buenas noches, licenciado.